Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Accidente en la rotonda de Majuma. Hospital Horacio Ouduber participó en la Golden Age Expo. Asesinado vilmente Charlie Kirk en Estados Unidos. Siguen los robos en edificios en Chile. Hombres juegan futbolito pero de forma real. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente jueves. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con un accidente que ocurrió al mediodía de hoy, en donde muy cerca de la rotonda de Majuma, un camión bastante grande se volcó allí al momento de tomar esta curva. Afortunadamente, ninguna persona resultó herida. Esta mañana, justo en la rotonda de Majuma, ocurrió un accidente en donde un camión que remolcaba un contenedor en dirección al muelle de Barcadera se volcó. Este camión de una empresa local que transportaba un contenedor cargado enfrentó dificultades junto al momento de tomar la curva en la rotonda. El chasis y el contenedor se volcaron hacia un lado y como consecuencia también el camión terminó levantado. No se pudo hacer mucho en ese momento, otras compañías de camiones se presentaron junto con el cargador especializado para tan pronto como fuera posible separar el chasis del contenedor. Allí también prestaron ayuda para poder llevar al contenedor de vuelta a la compañía, en donde reemplazarían todo lo necesario para que el contenedor quedara sin daños. Agradecimiento también a la compañía Fast Delivery que ayudó en esta situación. La policía también mantuvo la carretera cerrada para que todo fuera retirado. Cambiando de tema, este fin de semana se llevó a cabo por segunda edición la Golden Age Expo y en esta oportunidad el Hospital Horacio Ouduber también hizo presencia, especialmente con todos sus médicos y allí compartiendo también con aquellos adultos mayores, dándoles mucha información. He was drowsed and could not focus or didn't know what he was doing. So Tällä bon visita tin hopi hende kuta akudinos burkinan anto tin differente scala di differente organisation ato anos como hospital tameta dono scala to kante e quidom ja creati con staduna den hospital. Eta bon akuki anto tin bastante hende ko preguntanan anto tatin sufficiente espacio pa non hasi preguntanan. Dus parte to kante aging de mundo aqui na Aruba problemen com cuidado geriátrico in hospital. Ela worden van ja, medalja bij bon. Nou, zie, dus hij está echt hobby entusiastico con de charla erbij. En toch, ja, hij hobby informatie te kan de geriatrie in hospital. En toch, daarmee het een eye-opener voor hobby heen. Dus hobby heen nota, ja, dan een sabon con de situatie tak in Aruba, niet in hospital. Dus ja, dat bon kom explicar dan. Nós temos informação over de geriatrie. Nós temos em diferentes faldas que podem utilizar over de diferentes formas de demência, over de delírio, qual é diferente. Hoop je dat keren dat met zo'n kost. Nós temos informação over de nosso geheugenpolie, como chega na nan, que com anda hasi. Nós temos informação over de cuido de nós gente na grande e que conosco como geriatrie verpleegkundige te hasi in hospital. Nós temos hoop perguntas, sorry. Lo qual tá hoop leuk dat hoop gente tá abin na história não nanga fahanya falta de algo de passado, seja na mama, seja na tata e nada wako hospital tá hoop bezig com nan categorias, nada maneira hein hoop bom, hoop great com hospital tá ponendo mais atenção riba esse aí. Dus is het great patent. Cambiando de tema, Cuota Club Aruba anuncia su semana de concientización de los oídos que vendrá este mes de septiembre. La intención es que las personas puedan registrarse, hacerse una cita y de esta forma recibir este examen completamente gratis.
Quota Club of Aruba anuncia que desde el próximo 22 al 26 de septiembre se llevará a cabo la semana de concientización sobre el cuidado del oído. Durante esta semana se invita a la comunidad de Aruba a aprovechar la oportunidad de realizarse las pruebas también de audición completamente gratis, las cuales se llevarán a cabo en los siguientes centros: en FEPO, en Aruba Hearing Institute, The Specialist o en SBV en San Nicolás. Se podrá llamar y buscar información a partir del 17 de septiembre entre las 10:30 y las 12 del mediodía o entre la 1:30 y 3 de la tarde. Es importante llamar temprano para poder hacer la cita, ya que los espacios son limitados y se llenan rápidamente. Desde 1989, Quota Aruba ha estado organizando estas pruebas auditivas gratuitas con el fin también y el objetivo de ayudar a mayor número posible de personas en el cuidado de la salud auditiva. El objetivo es simple: evaluar la mayor cantidad de personas posibles para así continuar creando conciencia y protegiendo la salud auditiva de la comunidad en Aruba. Empezamos nuestra ronda internacional con el lamentable suceso que ocurrió en un campus universitario de Utah, en Estados Unidos, ayer, con el atentado en contra de Charlie Kirk, pues él, quien era también adepto de Donald Trump y que tenía una postura la cual pues siempre él daba a conocer lo que pensaba. Ayer las autoridades indicaron que de un disparo acabaron con su vida. El activista conservador y aliado cercano de Donald Trump, Charlie Kirk, murió este miércoles tras recibir un disparo durante un evento en una universidad de Utah. Tenía 31 años. Según testigos, todo ocurrió pocos minutos después de que Kirk iniciara su intervención. Un video grabado por asistentes muestra el momento en que se escucha un disparo, el público grita y Kirk se desploma en su asiento, llevándose la mano al cuello. Se ve mucha sangre en ese momento. El propio presidente Donald Trump confirmó su fallecimiento en su red social Truth Social, donde escribió que el gran y hasta legendario Charlie Kirk ha muerto. Dijo que nadie entendía ni tenía el corazón de la juventud estadounidense mejor que él. Trump también había dicho que Kirk fue clave para movilizar el voto joven en su victoria electoral de 2024. Pero Kirk también era una figura muy polémica dentro de la política estadounidense. Tenía puntos de vista muy controvertidos sobre las armas, sobre las personas LGBTQ en Estados Unidos y las minorías. Muchas veces se enfrentaba en redes sociales con personas más liberales y más progresistas y algunos demócratas. Sin embargo, este tiroteo, este acto de violencia política fue condenado tanto por republicanos como por demócratas. Todos expresan su más sentido pésame y dicen que la violencia política no tiene lugar en este país. Cambiando de tema, en un municipio en Colombia, mientras estaban disfrutando del reciente partido de la selección, hombres que iban en motocicleta también accionaron sus armas en contra del secretario municipal. Allí toda la comunidad, la multitud que se encontraba mirando el partido, quedó totalmente asustada. Alrededor de las 7:30 de la noche, la transmisión del partido de Colombia en el municipio de Pradera fue interrumpida por una balacera. Hombres a bordo de una motocicleta dispararon contra José Dorian Jiménez Salazar, secretario de gobierno de este municipio, quien murió cuando era trasladado a una clínica. Las autoridades ya manejan una primera hipótesis del homicidio. Hace algunas semanas el secretario había liderado la desarticulación de la banda Los Moros con la captura de 10 personas. Nuestro secretario de gobierno venía liderando en efecto una lucha frontal contra el microtráfico de drogas que viene afectando al municipio drásticamente, sobre todo porque están armando a jóvenes de los barrios orientales y generando el funcionamiento de pandillas juveniles que han creado barreras invisibles. Según su familia, el trabajo de José Dorian era principalmente social, enfocado en los jóvenes y no había reportado amenazas. Que él me decía, no tío, yo no tengo ningún problema, no tengo enemigos,
No tengo por qué andar con escoltas, porque yo le decía, no tiene por qué andar solo, no esté solo en el carro. Era una persona de la comunidad, realizaba trabajo social con la iglesia, en varios sectores de nuestro municipio. Entonces, duele la partida de una persona así, porque estaba todo el tiempo con la gente. Este crimen se suma al homicidio de un menor de edad dentro de una institución educativa el pasado 7 de agosto. Por eso, la gobernadora del Valle anunció la llegada de 4 grupos de investigación, la instalación de 20 nuevas cámaras de seguridad y una recompensa de hasta 100 millones de pesos para dar con los responsables. Cambiando de tema, hay preocupación, miedo y zozobra por parte de los conductores de buses en Lima, en Perú. Allí no solamente por las extorsiones que han sido víctimas, pero también porque varios conductores lamentablemente les han quitado la vida por no cumplir con estas supuestas coimas que exigen los delincuentes. 1:56 de la mañana. Las calles solitarias de la urbanización Planeta, en el cercado de Lima, se ven interrumpidas por 2 extorsionadores que llegan en moto. Sus intenciones son criminales. Provistos con una botella de combustible, empiezan a rociar la combi. En cuestión de segundos, una bola de fuego consume el vehículo. Desesperada, una vecina empieza a gritar. Otros intentaron ayudar con baldes de agua, pero era demasiado tarde. Todo terminó en cenizas. Estos ya no creen en nadie, ya. Se dan una miseria, cobran cupos, cobran todo. Al chico de él le están cobrando 6.000 soles para arreglar tu carro. 6.000, 7.000 soles. Este vehículo es informal, pero aquí nadie se salva de las garras de alias Tito, criminal que sigue operando desde el penal de Aucayama, en Guaral. Hace un mes también cumplió sus amenazas y quemó otro vehículo que se negó a pagar los 10 soles diarios de cupo. Por eso algunos conductores se ven obligados a subir el precio del pasaje. La ruta que universitaria con Colonial. ¿Y cuánto cobraban normalmente? 1 sol. ¿Y ahora por qué les han dicho que está más caro? Por la extorsión que hay, pues. Las extorsiones no solo apagan motores con el fuego, sino también a punta de armas, como lo hicieron con un chofer de la empresa Aquarius en San Martín de Porres. Ahora, una nueva banda criminal estaría empezando a pedir nuevos cupos. Cuando yo estoy ahí parado esperando mi salida, 2 motos aparecieron para acá, y ya me tenían acá. ¿Lo encañonaron? Y el otro moto ya para este lado, quería que abra la puerta. Y abrí la puerta y ya se bajaron, ya. Distintas comunidades de provincias en Santo Domingo y la República Dominicana están muy preocupadas por las instalaciones en donde sus hijos van a recibir las clases. Indican que esto en cualquier momento las grietas podrían acabar con sus vidas porque pueden de pronto desplomarse. El informe es de Noticias SIN. A cada día con el corazón en las manos. Es la preocupación de los padres que tienen hijos inscritos en el centro educativo. Las grietas en las paredes de la escuela preocupan a toda la comunidad. Aquí lo que hay que hacer es esta escuela. Aquí no se debe seguir dando clases. Porque en cualquier momento un temblor de tierra, de lo que se dan, que no esperamos, le va a tirar la escuela arriba a los muchachos. Que lo que hicieron fue una cosa que no es digna de una comunidad trabajadora, luchadora, pero sobre todo esforzada. Y parece que esto no ha llegado a nuestro querido presidente. Una matrícula de 71 estudiantes tiene la escuela Marcelino Félix, donde se imparten cursos desde la preprimaria hasta 5º grado. Temen la estructura colapse. Teníamos 30 años luchando por esta escuela, como decía la joven. Exigían terreno, lo conseguimos. Después dijeron que no calificaba. Queremos que las autoridades vengan en auxilio de nosotros para que así, si hay que demolerla, que la demuelan, para hacer una escuela que valga la pena. Cuando ella era de madera, la escuela, había menos riesgo porque una tabla le rompe un brazo a un muchacho, pero un blow lo va a matar. Según denunciaron los residentes, la edificación fue levantada sin vigas ni zapatas, lo que pone en riesgo la vida de estudiantes, maestros y personal administrativo. Esta situación es penosa, bastante penosa, porque esta estructura hace menos de 3 años que fue que se hizo y ya ustedes pueden ver y observar la condición en la que está, con el susto y el miedo a algunos padres de que esto pueda derribarse y caer encima de sus hijos. El otro presidente de un vecino que estaba y yo discutimos mucho eso, que no aceptara eso, que eso se iba a agrietar, que se iba a caer. Y mire lo que ha sucedido. Lamentablemente cuando viene a ver vamos a tener que parar la clase.
Y ahora en Chile, un sujeto fue grabado desde otro edificio robando unos apartamentos que se conocen como Airbnb en un sector bastante popular. A través de los balcones, él iba mirando cuáles eran los lugares que podía robar. No sé qué habrá sentido en ese momento, Superman, superhéroe, no sé. No me extraña, la verdad. Es muy terrible. No, ¿un cobarde? Una locura. Si bien algunos se lo tomaron con humor, la preocupación se evidenciaba. Y es que ninguno de estos vecinos había visto antes tal situación. Un ladrón en su edificio saltaba de balcón en balcón para evitar ser atrapado. El plan de este hombre era robar en este edificio de Santiago Centro, pero claramente no salió como esperaba. Y estaba bajando todo por el balcón. Claro, yo escucho el golpe, yo me asomo por el balcón del departamento y uno de los vecinos del otro edificio me dice, el caballero está robando. Claro, o sea, la preocupación más que nada es que el caballero bajando por los balcones. Ante el oportuno llamado telefónico de los vecinos del sector, Carabineros se constituye en el lugar. Al ver y sentir la presencia policial en el edificio, comienza a bajar y arrancar. Logró bajar al estacionamiento sorpresivamente ileso. Rápidamente corrió al portón de salida vehicular. Forzó el portón y Carabineros lo atrapa a media cuadra de acá. Cero consideración con su propia humanidad. Tener a alguien en tu balcón, eso te genera un miedo terrible. De seguro se pregunta, ¿cómo entró al edificio? En realidad porque hay una debilidad en Booking particularmente, entonces cuando hizo esta reserva viene a ingresar al edificio. Quería robarse todo lo que había al interior del departamento. Reservó por una noche como un huésped cualquiera. Hace mucho tiempo en este edificio hay problemas respecto al Airbnb, las plataformas digitales. De hecho, el otro día los que van reservando han habido fiestas, incidentes. Nosotros como habitantes del edificio, por supuesto nos sentimos muy inseguros sobre esa situación. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Síntomas de la inflamación intestinal. Confundió a su esposa en pleno concierto. Bucci, bancune. O Aruba danos sushi isleta, masigi cuidanos cultura, se estar aportando. Los Aruba dushi te man unen y van ayudan, sigue que tradición de siguiente generación. Tu hermana Laira, se estar siempre creando, deporte y enseñanza, se estar aportando, cultura el futuro, se estar conservando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Hey Abo, Aruba Airport tá dando a oportunidade para viajar o mundo inteiro com sua campanha Win Your Way to Happiness. Com compra de $30 ou mais na qualquer tienda ou restaurante, você tem a chance de ganhar travel voucher na valor de $2.500. Aruba Airport com conexão direta na mais de 30 destinações, está conectado com o mundo inteiro. Visita airportaruba.com para mais informação. Aruba Airport, Bo Gateway para felicidade. A campanha aqui está válido até o fim de outubro. Maida, el pez control llega. Ajá, el profesional Nandi Perdata llega, la gama en Baywak. Bye-bye. Llega, may bispa ito mata na. Bom dia, meu. E mata não, aí tem problema. Ya, mãe, está claro. Bate bom trabalho? Seguro, seguro. Bom dia. Bom dia. Mãe, a outra trabalho acaba, a outra cana chega. Limpa minha cabeça. El gobierno de Aruba le invita a aprovechar una oportunidad única para integrarse a nuestra comunidad, vivir con dignidad y ejercer actividades laborales de manera legal. A través de Dimas, usted puede solicitar su permiso de trabajo. Este proceso estará disponible únicamente por un periodo limitado.
Realice su trámite conforme a la ley y sin temor. Programe su cita hoy mismo y comience su proceso de regularización. Para más información, visite dimasaruba.aw. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Según lo que indican muchos expertos, la inflamación intestinal tiene ciertos síntomas que podrían denominarse en dos sentidos. Sin embargo, esto puede ser bastante molesto y si no se cuida, podría causar una lesión peor. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. La enfermedad inflamatoria intestinal surge cuando el intestino se inflama. Existen dos tipos, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, que aunque tienen similitudes, hay diferencias. La enfermedad de Crohn afecta a cualquier parte del tubo digestivo, mientras que la colitis ulcerosa afecta solo al intestino grueso. Sus síntomas principales son dolor abdominal y diarrea, o lo que se conoce como incontinencia fecal. Y esta diarrea puede ser súbita, acompañada de un retortijón de estos, igual que cualquiera que se enferma, ¿no? con un virus gastrointestinal que requiere que ellos lleguen rápidamente a un servicio sanitario porque si no, no tienen control. Este deseo de ir al baño a evacuar a veces no es un volumen alto, pero es una necesidad de ir y botar aunque sea un poquito. Así que, y esto puede estar pasando constantemente. Estas enfermedades no tienen edad, pueden aparecer en la infancia, en los jóvenes y en los adultos. Por ello, la Fundación ha iniciado una campaña para educar a todos que existe una tarjeta de baño otorgada por los médicos para que se le permitan a esos pacientes el uso del servicio sanitario. Esta no es una tarjeta que tú bajas del internet. Esta es una tarjeta que tu gastroenterólogo, que sabe tu condición, que sabe tus necesidades, que esto es una discapacidad, ¿verdad? Certifica con su firma y su número de licencia que esta persona tiene una condición que requiere un acceso rápido al baño. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos este orgulloso padre que decidió estar presente al momento en que su hija aterrizó un avión por primera vez, pues ella después de graduarse tuvo este momento especial junto a su padre. Contar con el apoyo incondicional de los padres es una cosa que todo hijo o hija quisiera tener en la vida. Ejemplo de ello es un piloto que compartió cómo su papá estuvo presente en su primer aterrizaje como capitana de una aeronave. Sin importar la lluvia, dadas las condiciones meteorológicas que se presentaban en Ciudad de México, un padre no dudó en estar presente, aunque sea a la distancia, en el primer aterrizaje como piloto de la aerolínea de su hija. A unas calles del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, allí está ubicado en la colonia, en la segunda sección. El padre de la piloto quiso presenciar el que fue el primer aterrizaje como piloto de un avión de su hija. El video compartido por ella en su cuenta personal de TikTok en apenas 17 segundos muestra lo orgulloso que se sintió el padre de ver el logro de su hija. Y si hablamos de imágenes que se viralizan, vean a este hombre que confundió a su esposa con otra mujer mientras estaban en un concierto, en un evento. Lo que sucede es que las mujeres estaban igual vestidas. Una insólita y divertida secuencia ocurrió durante un concierto recientemente en Gales y en el Reino Unido. Un hombre confundió a su esposa en pleno show y tuvo una reacción inesperada. Todo quedó grabado en este video que se viralizó. Este hombre pensó que mi tía era su esposa y yo solo dejé que pasara, escribe la joven que grabó la divertida secuencia. Allí, el divertido momento en el que este hombre confunde a su esposa, dicen, según lo que declara en el video, un hombre de más o menos unos 50 años le coloca
la mano derecha allí a su tía, mientras que con la izquierda toma por el hombro a una mujer en la espalda. Allí por su parte ella mira con sorpresa y completamente desconcertada la mano del hombre sin comprender lo que está ocurriendo. Sin embargo, lejos de darse la vuelta, decide que allí y decirle que se había equivocado, comenzó a reírse durante varios segundos mientras hacía miradas cómplices con sus familiares. Allí después de esto el hombre se da cuenta y empiezan a reírse. Sin embargo, durante varios segundos las miradas cómplices de los familiares que lo habían acompañado a este recital también estuvieron presentes. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto, la Lotería de Aruba, con su tremendo acumulado para mañana viernes. 1.925.000 florines están en juego. Loto, la Lotería de Aruba, llega con su tremendo acumulado para mañana viernes 12 de septiembre. Podrán ganar 1.250.000 florines con el mini mega y con solamente 2 florincitos más podrán ganar 675.000 florines extra con el Mega Plus, lo que nos da un tremendo acumulado de 1.925.000 florines para mañana viernes. Compren su ticket del mini mega y su Mega Plus antes de que sea tarde. No olviden Loto 5 para este sábado, su acumulado de 675.000 florines. Y vean este tremendo Guinness Records de una mujer que alcanzó a correr cerca de 100 metros descalza y pisando distintas piezas de Lego. Gabrielle Wall es una madre originaria de Nueva Zelanda y consiguió un reconocimiento mundial al lograr un reto que pocos se atreverían a intentar: correr 100 metros descalza sobre un camino cubierto de piezas de Lego. La prueba se llevó a cabo recientemente y fue registrada en este video que tiene muchas visualizaciones. Aunque la hazaña ocurrió hace algunos meses, recientemente volvió a ser tendencia cuando el video fue difundido. Estoy orgullosa de haberme exigido a mí misma y llegar a nuevos límites, afirma ella tras recibir la certificación. El impacto en redes sociales fue inmediato, en especial entre padres que se identificaron con la experiencia. Muchos recordaron lo doloroso que puede ser pisar accidentalmente uno de estos bloques, lo que aumentó la sorpresa, pues la resistencia de esta corredora. Y los dejo con estas imágenes de un grupo de amigos que decidió jugar futbolito, pero no el normal, el que uno hace en una mesa, sino que decidieron hacerlo de una forma real. Un grupo de hombres sorprendió en TikTok al participar en un singular juego que imita el clásico futbolito de mesa. En lugar de muñecos y varillas sobre una mesa, fueron personas reales quienes recrearon el juego dentro de una cancha de fútbol. Para lograrlo, instalaron barras flexibles alineadas a cierta distancia a la que los jugadores se sujetaron durante todo el encuentro. En el video se observa cómo se pueden mover de un lado a otro, pero no pueden avanzar ni retroceder, imitando así las restricciones del popular juego de mesa. Esta actividad formaría parte de las atracciones de un parque recreacional en Ecuador. Las imágenes, que ya superan las 2 millones de visitas, muestran a los participantes moviéndose lateralmente mientras estiran las piernas, sujetos a barras flexibles, tal como ocurre en el juego de mesa. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.